conference. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? A ver, estamos todavía poquitos. Hola, Elizabeth. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos todavía poquito. ¿Verdad? Vamos a dar un minutito a ver ya, mientras van entrando algunos más. Ya, para poder iniciar, pues. Bien, estamos nosotros, pues, ya prácticamente en la... Esta es nuestra última semana, ¿no, chicos? Esta es de la semana 12 ya, ¿no? ¿Verdad? U 11. Un 12 le he puesto, pero me parece que es 11. A ver, chicos, ¿qué tema hicimos la semana pasada? Las 10 ondas. Hola, ¿qué tal? Y dos, ahí estamos, ya estamos aumentando un poquito más. A ver, ¿qué tuvimos en nuestro avance la semana pasada? A ver, ¿quién me dice el tema que hicimos la última semana? ¿Fue ondas, me parece? ¿O hemos hecho otro tema? A ver, electrostática. Ah, ya, electrostática hicimos. Ya, ya, ya. Entonces estamos, esta semana es nuestra semana 12, entonces, ¿verdad, chicos? ¿No? Nuestra semana 12. Esa fue la semana 11. Estoy un poquito ahorita que sí, ¿no? Así es, ¿no? Nuestra semana 12. Chicos, entonces esta semana ya es nuestra última semana, ¿verdad? ¿Está bien? Así que bueno, vamos a tratar de aprender lo último, pues, que nos queda en un tema interesante, cual se denomina electrodinámica o electrocinética también a veces se le llama, ¿correcto? ¿Está bien? Y en este tema pues vamos a hablar sobre las cargas eléctricas en movimiento, ¿está bien? Sobre las cargas eléctricas en movimiento, ¿ya? Vamos a ver cuál es el comportamiento de las cargas eléctricas pero en movimiento, ¿correcto? Porque ya hemos visto electrostática, en electrostática, si mal no recuerdo, hemos hablado de las cargas eléctricas en reposo, ¿verdad? Hemos hablado sobre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, ¿verdad? ¿Se acuerdan eso, no? ¿Se acuerdan eso? Ya, entonces ese avance es interesante cuando hablamos de las cargas en reposo, pero luego ya ahora vamos a hablar de las cargas eléctricas, pero en movimiento. Ya, acá vamos a hablar sobre las corrientes eléctricas. ¿Está bien? Las corrientes eléctricas. Vamos a esperar un minutito a ver mientras se van terminando de incorporar. Siempre entran unos minutitos después los chicos, ¿verdad? Ya los conocemos ya. Muy bien. A ver, a ver.
Ya, a ver, chicos. Un segundo. Ya. Bien, a ver, ahí, un ratito. Muy bien, a ver, ya estamos, creo, ya hemos duplicado la cantidad de chicos, ¿ya no? ¿Está bien? Habíamos solamente cuatro, tres había al comienzo. Ya ahí hay varios ya. ¿Vale? ¿Cómo está Yuri Ulises? Y dos postulantes, 43, no se ha cambiado de nombre. Norca Luz Almendra, Coraima, Gabriela, Dayana, ¿cómo está? Bueno, la señorita Carmen también está que nos acompaña. Bien, muchachos. A ver, entonces, yo creo que ya podemos iniciar. ¿Sí? Vamos a ver. Ya, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, empezamos con nuestro tema del día de hoy. Igual que en la semana pasada, como les decía, siempre hay que estar atentos a la parte teórica, ya que esta parte teórica siempre nos va a hacer, pues, va a ser un reflejo cuando veamos los problemas, ¿no? Va a ser un reflejo justamente de lo que nosotros vayamos aprendiendo en nuestra teoría. ¿Está bien? Una serie de elementos que vamos a ir conociendo ahí. Ya, listo. Muy bien, chicos. Entonces, empezamos. Entramos a la parte de electrodinámica. A ver, como les comentaba, acá vamos a hablar sobre las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas en movimiento. Ahí, por ejemplo, para que las cargas eléctricas obtengan ese movimiento, tenemos que referirnos a que dichas cargas eléctricas deben estar, pues, sometidos a una cierta energía que haga de que esas cargas eléctricas se puedan llegar a mover. Esa energía la entrega las pilas, ¿está bien? Una fuente de voltaje, una pila, una batería. Esa pila, esa batería entrega pues energía, ¿correcto? Entrega energía, ¿ya? Entonces la pila, mira, ve, acá entrega energía, hay una diferencia de potencial, hay un polo positivo, un polo negativo, y al entregar energía va a hacer que estas cargas eléctricas, que en realidad son electrones, vayan moviéndose, ¿verdad? A través de este material, ¿está bien? De este material. Las cargas eléctricas que se mueven realmente son electrones, pero la carga convencional se asume de igual valor que la del electrón, pero de signo positivo, ¿eh? De signo positivo, moviéndose de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. Ahora, en cuanto a los arreglos que se pueden obtener, por ejemplo, acá puedes notar el primer arreglo, ¿eh? El primer arreglo tengo ahí tres foquitos, pero mira, ve, este arreglo se llama el arreglo en serie, ¿eh? El arreglo en serie. Este arreglo en serie tiene la particularidad que la carga eléctrica que pasa a través de uno de ellos es la misma que pasa por los otros dos, ¿está bien? Que pasa por los otros dos, ¿correcto? Entonces, si a uno yo lo dejo sin pasar,
corriente eléctrica, entonces lo que va a ocurrir es que por los otros dos tampoco va a pasar corriente eléctrica. ¿Me entiendes? Este arreglo se llama en serie. Si yo saco un foquito, ya los otros no prenden. En cambio, el siguiente arreglo que puedes notar acá se llama en paralelo. ¿Ven? En paralelo. Acá, por ejemplo, en esta regla en serie, se dice que hay igual corriente. La intensidad de corriente eléctrica se va a denotar con la letra I, ¿no? ¿Ven? Ese flujo de carga eléctrica la llamamos intensidad de corriente eléctrica. Entonces, en el primer arreglo hay igual corriente, pero en cambio en el segundo arreglo hay igual voltaje. Igual voltaje. Acá hay un cierto voltaje que entrega la pila a la batería y ese voltaje es la misma para todos ellos. ¿Está bien? Entonces decimos que hay igual voltaje cuando están en paralelo y igual corriente cuando están en serie. ¿Está bien? Cuando están en serie. Chicos, ¿a qué se refiere la corriente eléctrica? Como te comentaba, la corriente eléctrica se debe pues a un flujo de cargas eléctricas las cuales se mueven debido a un cierto voltaje o también llamado diferencia de potencial. ¿Eh? Voltaje o diferencia de potencial. ¿Correcto? Y por ejemplo, aparece la dirección de la corriente, significa que ahí se están moviendo muchas cargas, ¿no? Y acá, por ejemplo, una corriente pero con un movimiento de pocas cargas. ¿También? Entonces, cuando hablo de corriente eléctrica grande, significa que muchas cargas están pasando a través de la sección transversal del conductor en un cierto tiempo, o si hay poca corriente, significa que pasa poca carga por ese conductor, ¿eh? Por ese alambre conductor, ¿no? Hay algunos alambres que permiten el paso de las cargas eléctricas, ¿no? Son los materiales conductores, bueno, los materiales conductores, ¿ya? Ahora, ¿por qué fluye la carga eléctrica? La carga eléctrica fluye debido a que hay una diferencia de potencial. ¿Y qué es lo que está pasando internamente? Esa diferencia de potencial o voltaje lo que hace es generar que las cargas eléctricas viajen a través de él debido a que se produce un campo eléctrico. ¿Eh? Un campo eléctrico. Entonces, al producir ese campo eléctrico, al generarse ese campo eléctrico, las cargas son arrastradas, ¿no? A través de él para buscar, pues, justamente tener un flujo neto de carga eléctrica. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, acá va moviéndose del punto A hacia el punto B. ¿Eh? Ahí está el campo eléctrico, ¿no? Se mueven de A hacia B. ¿Eh? Entonces ahí hay una diferencia de potencial entre A y B. ¿Correcto? Mira, acá ocurre lo siguiente. Aquí esta parte se refiere a lo siguiente. Primero, que en los líquidos, en los gases, lo que viajan son partículas cargadas, iones, ¿no? ¿Eh? Moléculas que están cargadas eléctricamente y son las que viajan. En cambio, en los sólidos se debe al movimiento de electrones. ¿Está bien? Se debe al movimiento de electrones. Pero acá ocurre algo curioso. Digamos que estos sean los electrones que se están moviendo hacia la izquierda. ¿Está bien? Los electrones que se están moviendo hacia la izquierda. ¿Está bien? Ellos constituyen la corriente real. La corriente real. ¿Está bien? La corriente real. O electrónica también se le llama. Porque si tú conoces algo de química, tú sabrás que los electrones se pueden mover a través de los átomos, ¿verdad? Pero los protones no, ¿verdad? Entonces, ocurre que los electrones, debido al voltaje, a ese campo eléctrico, se comienzan a mover, crean una nube electrónica al trasladarse. Pero, pero,
Lo que se hace es considerar de manera convencional, es decir, de manera arreglada, nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho, ¿sabes qué? Con los electrones no vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a trabajar con cargas que sean igual a la del electrón, pero de signo contrario. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que se muevan al revés. Si son cargas, ¿está bien?, positivas de igual valor que la del electrón, esas cargas positivas se moverían al revés. ¿Está bien? Esas cargas positivas se moverían al revés. Entonces, ese sentido de la corriente, debido a esas cargas positivas, se le llama la corriente convencional. ¿Está bien? Convencional. O sea, la carga que se mueve es una carga igual a la del electrón, que tiene un valor de 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Está bien? Menos 19 coulomb, ¿correcto? Pero se asume, ¿qué cosa? Positivo. ¿Está bien? Esa es la dirección de la corriente convencional. Y esta corriente convencional va de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. ¿Está bien? O sea que se mueve en la dirección del campo eléctrico. ¿Está bien? Recuerda que en la naturaleza pues siempre las cosas tienden a ir de mayor a menor, ¿verdad? Tienden a ir de mayor a menor. Por ejemplo, el calor viaja de puntos de mayor temperatura hacia puntos de menor temperatura. ¿Está bien? Puntos de mayor temperatura hacia puntos de menor temperatura, el calor, ¿cierto? Por ejemplo, el aire viaja de puntos de mayor presión hacia puntos de menor presión. Entonces, debido a eso, nosotros se ha tratado, o mejor dicho, de que acá sea algo parecido, ¿no? Entonces, como acá viaja de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial, pero para que eso ocurra hay que asumir que la carga eléctrica es positiva. ¿Está bien? Entonces, porque eso de los signos es arbitrario, por cierto. ¿Está bien? O sea, para diferenciar dos tipos de carga, a una le pusieron positiva y a la otra le pusieron negativa. Entonces, como es arbitrario, no hay ningún problema. ¿Está bien? Entonces se asume que son cargas positivas viajando de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencia. ¿Está bien? Hacia puntos de menor potencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se va a asumir. ¿Está bien? Continua, ¿verdad? Tiene una sola dirección, también se llama pues una corriente continua, ya que la cantidad de carga que viaja pasa de manera o avanza de manera continua, ¿no? Como un flujo continuo, idealizado, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica se refiere a la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de la sección transversal del conductor por cada unidad de tiempo. ¿Eh? Por cada unidad de tiempo. O sea, ¿cómo es eso, profe? Mira. Imaginémonos nosotros acá el alambre. ¿Eh? El alambre. Y por acá vamos a hacer un corte. Imaginariamente, no vamos a suponer que sea posible ver la cantidad de carga que pasa a través de esa sección transversal. Hacemos un corte y a esto tendríamos una sección transversal. Y por acá están las cargas positivas, ¿sí? Esa carga positiva que está viajando, ¿no? Esa carga positiva que viaja, ¿no? Entonces pasa a través de esta región, pasa a través de esta área, ¿no? ¿Sí? Y nosotros la contabilizamos. La contabilizamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta carga pasa por cada unidad de tiempo? ¿No? Por ejemplo, dice, pasan 5 coulomb. ¿Te acuerdas? La carga se expresa en coulomb, ¿no? ¿Está bien? La carga se expresa en coulomb. Y el tiempo se expresa en segundos. Ah, pasan 5 coulomb en 3 segundos. Ah, ya, coulomb por segundo. Coulomb por segundo se denomina, ¿qué cosa? Amperio o ampere, ¿no? Amperio o ampere. Entonces, carga por cada unidad de tiempo. Hay que tener presente que la cantidad de carga que viaja siempre es múltiplo de la carga de electrón, ya que lo que viajan en realidad son electrones, ¿sí o no? Entonces la cantidad de carga siempre es múltiplo de la carga del electrón.
¿Está bien? Recuerda que la carga de electrón, ya te dije, que tiene un valor, esto es Q por E, la carga elemental, pues, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19 cobre. ¿Está bien? Ese es el valor de E, ¿no? ¿Está bien? Acá es N veces E, o sea, 5 veces 5 electrones, 10 electrones, o sea, pasa una cantidad entera de electrones, no te olvides de eso, ¿está bien? Pasa una cantidad entera de electrones, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos justamente esa situación, ¿ya? Muy bien. Entonces ya sabemos, la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga por unidad de tiempo, donde la cantidad de carga, la carga es múltiplo, siempre es múltiplo de la carga del electrón. ¿Está bien? Siempre es múltiplo de quién? De la carga del electrón. ¿Correcto? Y por ejemplo, fíjate, está viajando la corriente eléctrica a través de ese conductor, ¿está bien? De tal manera que entrega la energía, ¿no? La pila le entrega energía a esas carguitas eléctricas, y esas carguitas eléctricas trasladan la energía a ese foquito y logran pues prender el foquito, ¿verdad? O sea, gastan la energía en prender ese foquito. Se acabó la pila, se acabó la batería, ya no prende el foquito, pues, ¿no? ¿Me entiendes? El foquito ya no va a prender porque no hay, pues, digamos, mayor cantidad, pues, eh, de corriente eléctrica debido a que ya no hay energía que entregar, ¿no? La resistencia eléctrica. Mira, la resistencia eléctrica nos indica, pues, la oposición o la resistencia, oposición o resistencia que presenta ese material conductor cuando pasa carga eléctrica a través de él. ¿Eh? A eso se refiere la resistencia eléctrica, es la oposición de un conductor cuando pasa corriente eléctrica. Es como si el voltaje, ¿no? La energía lo empujara a que avancen a los electrones, ¿no? Para las carguitas eléctricas, pero el propio material se opone a que pasen a través de él, ¿sí o no? ¿Bien? Entonces se presenta pues esa característica llamada resistencia eléctrica. Hay elementos de gran resistencia eléctrica, hay otros elementos de poca resistencia eléctrica. ¿Ven? Gran resistencia eléctrica, poca resistencia eléctrica. Los que tienen una gran resistencia eléctrica son materiales que se calientan mucho. ¿Eh? Los conductores normalmente presentan una baja resistencia eléctrica. ¿Está bien? Ese, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, ellos tienen resistencia eléctrica pequeña. ¿Para qué? Para que se calienten poco cuando pase corriente. ¿Me entiendes? Se calientan poco, ¿no? En cambio, hay materiales que tienen una gran resistencia eléctrica, caso, por ejemplo, del micrón, ¿no? Ese es material del cual se hacen las hormiguitas eléctricas, ese tiene una gran resistencia eléctrica. Oye, pero si tiene una gran resistencia eléctrica, entonces se calienta bastante. Tú cuando conectas una hormiguita, un hormiguito eléctrico, ¿no es cierto que se pone al rojo vivo todo, ¿sí o no? Eso tiene una gran resistencia eléctrica. Tú no vas a utilizar ese material, por ejemplo, para hacer tu cableado en tu casa, ¿sí o no? Imagínate, nos ponen todo, allá, profe, aprendamos, ¿no? Toda la casa termina pues incendiada, ¿sí o no? Entonces no vas a utilizar ese material, obviamente, ¿no? ¿Está bien? Uno utiliza qué cosa? Materiales de baja resistencia eléctrica, y esos son buenos conductores de la electricidad. ¿Está bien? Esos son buenos conductores. Entonces, cuando se tiene un conductor, por ejemplo, acá yo tengo un alambre, mira este dibujo, ¿ven? Este dibujo representa un elemento resistivo, ¿ven? Una resistencia eléctrica. Yo acá tengo esta resistencia eléctrica, ¿no? Acá tiene una cierta área por donde va a pasar la electricidad, ¿ven? Acá está conectado, ¿no? Por acá, ¿no? Está la diferencia potencial AB, por acá va a pasar la corriente eléctrica a través de esa sección transversal del conductor. ¿Sí? Entonces pasa a través de esta resistencia eléctrica, tiene un área A,
tiene una longitud L y tiene una característica particular llamada resistividad eléctrica. De tal manera que la resistencia eléctrica, esta se denota así, mira, la resistencia eléctrica nosotros lo vamos a encontrar así en física con este símbolo. ¿Ven? La resistencia eléctrica se determina como ρL sobre A, donde ρ es un valor propio del material, ¿entiendes? Se llama resistividad eléctrica. L es la longitud del material, el largo del cable, y A es el área de la sección transversal. ¿Ven? A es el área de la sección transversal. ¿Correcto? De esta manera que se determina como ρL sobre A. ¿Ven? ρL sobre A. Su unidad es el ohm. ¿Ven? Su unidad es el ohmio. ¿Ven? Ohmio u ohm. ¿Ya? OHM. Y ese es el símbolo, ¿no? Entonces la resistencia eléctrica es ρL sobre A. Y ρ es la resistividad eléctrica del conductor. Esa resistividad eléctrica del conductor se expresa en una unidad llamada ohm metro. Esta característica es propia, ¿ven? O sea, hay tablas de valores de las diferentes resistividades, ¿ven? De las diferentes resistividades. L, la longitud del conductor, ojito que la longitud del conductor en el sistema internacional debe estar en metros, y A es el área de la sección transversal del conductor. Igual, el área de la sección transversal del conductor debe estar en ¿qué? En metro cuadrado. ¿Está bien? El área debe estar en ¿qué? En metro cuadrado. ¿Correcto? En metro cuadrado. Ahí, por ejemplo, aparecen las formas como se identifican los elementos resistivos, ¿no? Bueno, ahí hay como una fotografía de una resistencia eléctrica real, ¿está bien? Y luego está su notación, ¿no? Su notación en física de esa resistencia eléctrica, ¿no? O sea, la resistencia eléctrica tiene esa forma, ¿está bien? Esas resistencias, no sé si alguna vez han visto una resistencia ustedes, ya ahí está el dibujo, ahí está el esquema también de esa resistencia eléctrica. Bueno, la ley de Ohm. La ley de Ohm nos indica que la diferencia de potencial entre dos puntos de un metal es directamente proporcional a la corriente que pasa por él. La diferencia de potencial entre dos puntos de un metal es directamente proporcional a la corriente que pasa por él. ¿Ve? La diferencia de potencial. O sea, mientras mayor voltaje yo le incremente a un circuito, ¿ve? Entonces mayor será la intensidad de corriente que pase por él. ¿Ve? Mayor será la intensidad de corriente que pase por él. Entonces, por ejemplo, es como si yo te dijera, mira, ve, tengo acá un alambre, ¿ya? Con una resistencia y voy a conectarlo a una pila de 3 voltios. ¿Ya? Y vamos a suponer que pasan 20 miliamperes. Ya está, ¿no? Miliamperes. Entonces, ¿qué pasa si yo lo conecto a una pila de 9 voltios? Ah, ya, profe. Entonces, como yo he triplicado el voltaje, entonces se va a triplicar la corriente. ¿Me entiendes? Eso significa que son directamente proporcionales. Si yo le doy más voltaje a mi circuito, entonces va a pasar más corriente. Ese tipo de situación implica que el voltaje es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica, y entonces si son directamente proporcionales, pues se cumple la ley de Ohm. ¿Está bien? O sea, se dice que ese material es un material óhmico. ¿Entiendes? Se dice que ese material es un material óhmico. ¿Ya? Entonces hay que tener presente pues esos detalles. ¿Ya? Y se cumple esto, bueno, que la diferencia de potencial o voltaje, ¿a qué va a ser igual? La diferencia de potencial o voltaje va a ser igual a la
resistencia eléctrica por la intensidad de corriente eléctrica, o también puede ser intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. O sea que esto que está escrito así, a veces se suele escribir así, ¿no? Delta de V, o sea, voltaje, delta de diferencia potencial, es igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. O sea, para decirle VIR, ¿no? VIR. ¿Ven? El famoso VIR. Muchas veces se lo aprenden así, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Esto es diferencia de potencial o voltaje, ¿ven? O voltaje. Y es la intensidad de corriente eléctrica y R es la resistencia eléctrica. Recordemos que la resistencia eléctrica se expresa en ohm, recordemos que la intensidad de corriente eléctrica en amper, y recordemos que el voltaje se expresa en volts. ¿Sí? Volt es simplemente V nada más, ¿ya? Su símbolo. ¿Sí? V, voltaje, voltios, ¿no? Los voltios. ¿Sí? O sea, la resistencia eléctrica del metal es una constante de proporcionalidad. O sea, acá la resistencia es constante. ¿Sí? ¿Ya? O sea, conforme yo te estoy diciendo, ¿no? Se va aumentando el voltaje, se va aumentando la corriente. ¿Sí? Va aumentando el voltaje, va aumentando la corriente. ¿Correcto? A eso se está refiriendo, pues, este tipo de situación. Voltaje corriente. Conforme va aumentando la corriente, va aumentando el voltaje. Bueno, y delta de V, 2I, 2 delta de V, 3I, 3 delta de V, 4I, 4 delta de V. O sea, va aumentando uno conforme pasa el otro. ¿Está bien? Entonces se puede encontrar una relación para el caso de la resistencia, que sería pues delta de V sobre I es igual a R. ¿Está bien? Es igual a R. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esta formulita de potencia eléctrica es una de las formulitas que yo te aconsejo no olvidar. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Mira, acá por ejemplo se tiene una fuente de voltaje. ¿Ya? Se tiene una fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje genera corriente. Esa corriente pasa por acá y pasa por el foquito, prendiendo el foquito. ¿Está bien? Pero el foquito presenta una cierta resistencia eléctrica. Entonces, debido a la resistencia eléctrica, el foquito se calienta. ¿Está bien? El foquito se calienta y disipa energía, pues, ¿no? Disipa energía. ¿Correcto? Ahora, la potencia disipada por este foquito se puede calcular de varias formas realmente. Una de las formas es I por delta de V, o V por I, ¿no? Delta de V por I. I, que es la intensidad de corriente eléctrica, y delta de V, que es el voltaje que se entregó. ¿Eh? También esto se puede calcular así. Si tú lo combinas con la ley de Ohm, ¿te acuerdas que el voltaje era I por R? Entonces tú lo puedes escribir como te va a quedar así, como I al cuadrado por R, o también como V al cuadrado sobre R. Cualquiera de estas tres formas es válida para determinar la ley de la potencia. ¿Está bien? Profe, ¿de dónde salieron estas otras fórmulas? Esas otras fórmulas salieron de esto. Delta de V es igual a I por R. ¿Te acuerdas el VIR? Ya, si tú combinas, ¿eh? Si tú combinas adecuadamente acá, en esta fórmula de potencia, por ejemplo, delta de V es I por R, en lugar de delta de V, ponle I por R, entonces, ¿qué es lo que te va a quedar? I por I al cuadrado por R. En lugar de I, ponle delta de V sobre R, delta de V al cuadrado sobre R.
Te das cuenta que sale combinando esta formulita ¿con quién? Con la ley de Ohm. Ahí te salen las diferentes otras fórmulas de qué? De potencia. ¿Está bien? Siempre estas fórmulas de potencia, las cuales se expresan en watts, son muy, muy utilizadas en los diferentes problemas de examen, ¿ya? Por si acaso. Son muy utilizadas en los diferentes problemas de examen. Entonces, no te vayas a olvidar de esa situación. El voltaje, la potencia es V por I. ¿Está bien? V por I. Ese es el voltaje. Ahí aparecen, mira, ve, las fórmulas que yo les estaba dando. ¿Te acuerdas que aparecía el I al cuadrado por R, el delta de V al cuadrado sobre R? ¿Te acuerdas? Ya, entonces ahí aparecen las diferentes formulitas que yo les estaba dando. Fíjate, justamente ahí están, ¿no? O sea, no es necesario que lo copies de nuevo, ¿no? Ahí está en tu material. ¿Está bien? En tu material. Entonces, la potencia se puede calcular de varias formas. Basta con que tú, porque de repente no te vas a aprender las tres fórmulas, ¿no? ¿Está bien? Pero basta con que tú sepas una de ellas y obviamente que la ley de Ohm sí la tienes que saber, pues, ¿no? ¿Está bien? Obviamente que sí la tienes que saber. Entonces ya tú combinas las dos y ya te sale, pues, la formulita que necesites. Y en el segundo caso dice la potencia calorífica disipada en una resistencia eléctrica es, ya fíjate, dice delta de Q sobre T. Mira, eh, de acá, si yo despejo, por ejemplo, delta de Q, este delta de Q es la potencia por el tiempo, ¿sí o no? A ver, de acá voy a detallar esto, mira. ¿Quién es delta de Q? Delta de Q es la energía disipada, ¿está bien? La energía. ¿Y qué cosa es? La potencia. ¿T qué cosa es? ¿Y T qué cosa es? El tiempo. O sea, en otras palabras, mira, cuando yo tengo, por ejemplo, un elemento resistivo, ¿ya? Digamos que acá yo tengo una resistencia eléctrica y hago de que por acá pase corriente eléctrica, ¿eh? Hago que pase corriente eléctrica. Entonces, tú sabes, esto es como si fuera una plancha, pues, una plancha. Una resistencia eléctrica, el mejor ejemplo es una plancha. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa cuando tú conectas la plancha a una cierta diferencia de potencial, a un cierto voltaje? Ah, profe, se calienta. Así es. Hay un cierto calor disipado. Calor o energía. ¿Ven? Energía o, ¿qué cosa? O calor. Esa energía o calor disipado se determina como la potencia de la plancha multiplicado por el tiempo en que lo has estado utilizando. ¿Ven? Hay algunas planchas que calientan poquito, tienen poca potencia, poca resistencia, de repente hay otras que calientan más, ¿verdad? Inclusive hay para graduar, ¿verdad? Hay para graduar qué tan caliente tenía la plancha, ¿sí o no? Entonces, mientras mayor cantidad de energía disipes, ¿ya? Mientras mayor cantidad de energía vayas a disipar, entonces mayor es eh, la cantidad pues de potencia que se está disipando a través de ese material. Entonces la energía, ¿a qué es igual? La energía es potencia, ¿por qué? Potencia por tiempo. ¿Eh? Energía es potencia por tiempo. ¿Ya? Muy bien. Ahí aparece justamente el delta de Q, que es igual a I al cuadrado por R por T. Esa es otra fórmula de expresar ese calor, esa energía disipada. ¿Recuerdas que la potencia se podía expresar de varias formas? Ya, entonces esa es una de las formas en las cuales se puede expresar. ¿Ve? ¿Ve? ¿No ves que esta parte de acá, mira, ve? Esta parte de acá es potencia. ¿Te acuerdas? Entonces, si eso es potencia, sigue siendo que el calor es igual a la potencia por tiempo. Calor, energía es potencia por tiempo. Es lo mismo. ¿Ve? Es lo mismo. No te confundas con más detalles. ¿Ya?
Muy bien, ahí hay representaciones, ¿no? De la potencia, pues, disipada. Pasa la corriente, ¿no? Pasa y ahí está, ¿no? Y sale el calor, ¿no? Y sale el calor, ¿ya? Muy bien, ahí está entonces. Ahora, vamos a hablar de las conexiones, chicos. ¿Cómo se puede conectar este tipo de situación? Vamos a tener una forma de conectar que se llama en serie. ¿Sí? Tenemos dos formas de conectar, en serie y en paralelo. ¿Sí? En serie y en paralelo. ¿Correcto? Hay dos formas de conectar, en serie o en paralelo. Mira, acá por ejemplo, yo tengo acá la pila. Ya la pila, la batería. ¿Está bien? La pila, la batería, claro. Eh, Cuando se conecta a un cierto voltaje, entonces la corriente comienza a pasar a través de él. Así como los foquitos al comienzo, ¿te acuerdas que todos se prendían? Ya, igualito, ¿no? Entonces, este voltaje que se entrega a la pila se reparte en tres. ¿Eh? Se reparte en tres. Pero la corriente que pasa por ellos es la misma. ¿Eh? La intensidad de corriente que pasa con ellos es la misma. ¿Correcto? La intensidad de corriente eléctrica es la misma. ¿Eh? Lo que se reparte es el voltaje. Entonces, el voltaje o diferencia de potencial se reparte en tres, ¿verdad? Pero por ellos, mira, ven, por acá, por R1, que es el foquito 1, este es R2, el foquito 2, R3, el foquito 3, cada uno, mira, tiene su propio voltaje. Y ese voltaje se ha repartido en tres. ¿Eh? Entonces, una de las cosas importantes, importantísimas, es que cuando están en serie tienen la misma corriente. ¿Ya? Cuando están en serie tienen la misma ¿qué? La misma corriente. ¿Me entiendes? Eso es cuando el arreglo es en serie. Misma corriente. No te vayas a olvidar de eso. Entonces, la corriente que pasa por cada uno es la misma. Cuando tú reduces a uno solo, a ese uno solo se le llama equivalente. O sea, ¿qué pasa si yo digo, bueno, en lugar de tener tres focos, esto lo voy a reducir a uno? A esa resistencia se le llama la resistencia equivalente. ¿Eh? Y por esa resistencia equivalente pasa una corriente a la cual voy a llamar la corriente equivalente. Ah, ya, profe, ¿será la suma de las tres corrientes cuando usted lo reduce a un solo foco? No, 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 no. La corriente equivalente es la misma. ¿Entiendes? La corriente equivalente es la misma que pasa por cada una de las resistencias. ¿Eh? Es la misma corriente que pasa por cada una de ellas. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Entonces, arreglo en serie. Arreglo en serie. Ya sé, profe, pasa la misma corriente. Así es. Por cada una de las resistencias pasa la misma corriente. ¿Eh? Pasa la misma corriente. Es más, por la resistencia equivalente también. ¿Qué pasa con el voltaje que se entregó? Este voltaje que se entregó se ha repartido en tres. Por ejemplo, si tú tienes, digamos, una pila de 9 voltios, ¿ya? Entonces, digamos que por acá, acá se entregaron, por ejemplo, 4 voltios, de repente acá 3 voltios,
¿Está bien? De repente acá 2 voltios, ¿me entiendes? O sea, se reparte en 3, ¿está bien? El voltaje ha sido repartido en 3 voltajes, de tal manera que los 3 sumados den el voltaje que se entregó. Muy bien. Y esa resistencia equivalente es la suma de las 3. O sea, profe, si yo pretendo reducir estas 3 resistencias a una sola, esa la hallo sumándola, nada más que sumándola, así es, nada más que sumándola. Por ejemplo, si esta resistencia vale 2, este vale 2 y este vale 2, 2 más 2 más 2, 6, ahí está. Esa sería la resistencia. Es bien sencillo, ¿verdad? Para poder encontrar esa resistencia equivalente. A ver, ahorita voy a ver, creo que me están preguntando algo de repente, ¿verdad? ¿Quedó claro? Vayan agregando ustedes que tienen ahí su material, esos pequeños detalles que yo voy agregando como ejemplo para que ustedes puedan entender. ¿Está bien? Giancarlo llegó tarde, seguro Giancarlo. Este material, por si acaso, ustedes lo tienen ahí en su, en su, ¿cómo se llama? Ahí en su material de clase, ¿ah? ¿Saben? Ustedes deben tener seguramente un material de clase, ¿no? Donde ahí debe aparecer esto mismo que estoy explicando. ¿Ya? Es lo mismo que se está explicando, es lo que ustedes tienen en su material de clase, ¿ya, chicos? Así que no se asusten, no es nada nuevo, es simplemente lo mismo que se ha llevado a una presentación de PPT, nada más. ¿Está bien? Nada más, después no hay otra cosa más, ¿ya? Así que no se preocupen. Si ustedes pueden ahí hacerle captura o pueden agregar datos, perfecto. ¿Está bien? La otra forma de conectar es la conexión en paralelo. ¿Está bien? La otra forma de conectar es la conexión de paralelo. ¿Está bien? A ver, ¿de qué se trata en este arreglo de la conexión en paralelo? Mira, ve, acá la característica principal que tú no te debes olvidar es que tienen el mismo voltaje. Mismo voltaje. ¿Sí? Mismo voltaje. ¿Sí? Mismo voltaje. Eso es. Por ejemplo, en el otro caso es misma intensidad de corriente y acá es ¿qué cosa? Mismo voltaje. ¿Me entiendes? Mismo voltaje. ¿Ya? Eso va a ser importante que ustedes pues se percaten en este tipo de situación. En el arreglo en paralelo. Ya, veamos entonces. Y por ejemplo, yo lo que hago es colocar, por ejemplo, ahí mi pila de 9 voltios, ¿ya? Mi pila de 9 voltios. ¿Te acuerdas? Al inicio de la clase colocamos un gráfico con foquitos. ¿Te acuerdas del paralelo? ¿Te acuerdas que todos, si yo sacaba un foquito, el otro se quedaba prendido, todos los demás se quedaban prendidos, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya, entonces, esa situación, esa situación esa situación nosotros la vamos a ver reflejada acá. ¿Está bien? La vamos a ver reflejada acá. Acá delta dB, o sea, si acá la pila tiene 9 voltios, entonces acá van a haber 9 voltios, acá también van a haber 9 voltios y acá también van a haber 9 voltios. ¿Te das cuenta?
¿Está bien? El voltaje es el mismo. ¿Está bien? El voltaje es el mismo. ¿Correcto? Bien, eso es importante. Esto es importante, ¿verdad? Ya. Las corrientes obviamente van a ser diferentes porque las resistencias pueden ser diferentes. ¿Qué cosas son iguales? ¿Qué cosas son iguales, muchachos? ¿Qué cosas son iguales? Los voltajes. ¿Eh? Los voltajes sí son iguales. ¿Eh? Entonces, cuando se genera un cierto voltaje, mira, ¿ve? Acá la pila entrega una cierta corriente y esa corriente se reparte en tres. ¿Entiendes? Una parte pasará por el foco 1, otra parte pasará por el foco 2 y otra parte pasará por el foco 3. Acá está, mira, ve, esta corriente, ¿ven? Que entrega la pila, la batería, se reparte en tres, ¿no? Por R1 pasa ahí 1, por R2 pasa ahí 2 y por R3 pasa ahí 3. ¿Ven? Por cada uno de ellos pasa la misma intensidad de, perdón, pasa una intensidad de tal manera que sumada, todas ellas es la intensidad que entregó la fuente. ¿Está bien? Que entregó la fuente. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Mira, lo primero, de acuerdo a la conservación de la energía, el voltaje es el mismo. ¿Te acuerdas que acá en el dibujito está, mira, ve, se entregan 9 voltios y a cada uno va a tener 9 voltios, ¿sí? ¿Eh? ¿Sí? El voltaje es el mismo, ¿verdad? Ya, ahí aparece justamente el voltaje en V1 igual al voltaje V2 igual al voltaje V3. Observa que cuando tú quieres reducir todo esto a un equivalente, mira, ve, lo que vas a tener es esto, ¿no? La resistencia equivalente, ¿ve? Acá está el voltaje que entregó la pila a la batería, y esta corriente que entrega, fíjate, esta corriente es la que pasa por la resistencia equivalente. Esa corriente que se entregó es la corriente que pasa por la resistencia equivalente. ¿Ve? Si tú quieres reducir a un equivalente, muchas veces te piden reducir y encontrar la resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente es la suma, es, mejor dicho, es la resistencia que va a reemplazar a todas esas resistencias. ¿Está bien? ¿Cómo se va a hallar la resistencia equivalente? Luego lo vamos a ver, ¿no? Primero, la corriente I es la suma de las corrientes, I1 más I2 más I3. Y la resistencia equivalente, ¿no? Se halla mediante esta fórmula así un poquito más complicada, ¿no? El inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de inversas de resistencias. ¿Está bien? Suma de inversas de las resistencias. Ese va a ser el inverso de la resistencia equivalente. Mira, yo te voy a dar un caso que es muy útil, que es muy utilizado, ¿está bien? Y que corresponde al caso en que solamente existan dos resistencias. ¿Está bien? Por ejemplo, caso que se suele presentar muchas veces, ¿ya? Si son dos, si son dos resistencias, si son dos resistencias, ¿eh? Por ejemplo, algo así, digamos que yo tenga acá dos resistencias, R1 y R2. Ahí, por ejemplo, están en paralelo, ¿sí? ¿Está bien? Entre los puntos A y B, por ejemplo, ¿ya? Entonces, al buscar un equivalente, ese equivalente también me queda entre los puntos A y B, se llama resistencia equivalente.
esa resistencia equivalente se puede calcular así. Como el producto, mira, el producto sobre la suma. ¿Ya? El producto sobre la suma. Así se puede calcular la resistencia equivalente. Producto sobre la suma. ¿Vale? Producto sobre la suma. ¿Ya? De esa manera se puede encontrar la resistencia equivalente. Por ejemplo, si yo tengo dos resistencias, ya que sean dos nada más, a ver, ¿qué pasaría si fueran 3 y 6? Así, mira, digamos que R1 sea 3 y R2 sea 6. ¿Cómo encuentra la resistencia equivalente? A ver ahí. Cuando son dos, recuerda que se puede hallar así, como esta práctica, ¿no? Esta parte práctica. O también si quieres con la fórmula general, ¿no? Pero esto cuando son dos, la parte práctica nos dice que es el producto sobre la suma. Entonces sería 6 por 3 sobre 6 más 3. 6 por 3 es 18 y 6 más 3 es 9. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería 2. ¿Te das cuenta? De esa manera se va a determinar la resistencia equivalente. ¿Ya, chicos? Ahí está entonces cómo se calcula una resistencia equivalente. Ya, agreguen por favor esos detalles o tomen una captura ahí, que les desea para que tengan algo más ahí, ¿no? Bien. Listo, muchachos. Con eso nosotros ya tendríamos todo lo que requerimos para ver, pues, lo que son los problemas. ¿Sí? Bien, antes de pasar a los problemas, a ver, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Lo comprendieron? ¿Entendieron de qué se trata esto? Flujo de carga eléctrica que viaja a través de un material conductor, ¿verdad? La carga eléctrica que viaja a través de un material conductor debido a que, debido a una diferencia de potencial, ¿verdad? Al presentarse, al existir una diferencia de potencial o voltaje, entonces se presenta corriente eléctrica a través de él, ¿sí o no? Se presenta corriente eléctrica a través de él. Y eso es básicamente lo que nosotros pues vamos a trabajar justamente ya en los problemas de práctica, ¿no? En la práctica, eso lo vamos a ver en la práctica. A ver. Bien, a ver, vamos a buscar por acá nuestra práctica, nuestros ejercicios para poder resolverlos. Ustedes que tienen ahí a la mano ya los problemas, ya pueden también ir dándole una mirada, ¿sí? Una miradita
ahí a los ejercicios. ¿Está bien? Vamos a hacer uso acá de una pizarrita. ¿Está bien? Ya. Ya, a ver, chicos. Vamos a buscar acá una pizarrita virtual. ¿Está bien? Y ahí vamos nosotros a colocar nuestros problemas para poderlos ir desarrollando. Ustedes, por favor, a ver, vayan viendo la pregunta uno. A ver que voy a ir arreglando la pizarrita. Hay una pizarrita virtual que vamos a utilizar. ¿Ya? Y voy a ir colocando nuestros problemitas acá en la pizarra. ¿Ven? Mientras ustedes, por favor, a ver, vayan viendo a ver qué, eh, qué soluciones les podemos ir dando a las preguntas. Ya, muy bien. Estoy pasando acá algunos problemitas para poder empezar con la pizarrita virtual, ¿ya? Mientras eso, ustedes, a ver, de acuerdo a lo que han ido comprendiendo, no importa que te equivoques, ¿ah? No importa, profe, me equivoqué, no importa, pues ahí está el aprendizaje, ¿no? La próxima vez ahora ya no te vas a volver a equivocar, ¿no? ¿Ven? Te vas a dar cuenta, ah, ya esa, era así, ¿verdad? ¿No? Era así, como hay que resolver, ¿no? Entonces ya no vas a volver a caer, ¿no? A ver, creo que alguien escribió, a ver, un segundo, acomodando la pizarrita. A ver, en lotas, ya, eso seguramente ya les van a comunicar a ver si ustedes tienen acá un responsable de aula y ellos seguramente ya le puedes escribir, ¿no? La señora Carmen, me parece, o a ver, creo que está ahí encargada, no sé. Pero en todo caso ahí puedes preguntarle. Yo sí no sabría cómo responderte. Ya esto de cómo van a dar ustedes su examen o algo de eso, creo que tienen un examen, ¿no? ¿Está bien? No sé en qué aplicativo lo van a dar, eso sí no sabría decirte, ¿ya? Ok, muy bien, entonces estamos ahí, a ver, leyendo preguntitas que nos van a servir para ver, pues, aplicaciones, ¿no? Que a veces son lo que, no, profe, yo entendí toda la teoría, pero los problemas no me salen. Lo que pasa es que a veces piensan que los problemas no tienen que ver con la teoría. No es lo mismo que se hizo, ¿no?
¿Está bien? Solamente que uno tiene que tener la habilidad de poderlo relacionar, nada más. ¿Está bien? Después es lo mismo, ¿no? No hay nada del otro mundo ahí, ¿ah? Ya, a ver, creo que ya estamos más o menos listos por acá. Ya, ahora sí. Bien, vamos a ver entonces las aplicaciones. ¿Está bien? A ver, chicos, ya ustedes traten pues también de estar ahí con sus materiales, con sus hojas. Como les digo, siempre traten de hacerlo ustedes mismos, no se queden ahí nada más sin hacerlo, ¿ya? Solamente mirando nomás, ¿no? No. A ver, primera pregunta. La primera pregunta de teoría, ¿ven? Vamos a ver de qué nos habla. Dice, indique cuál de las siguientes afirmaciones son correctas con relación al concepto de corriente eléctrica en un conductor metálico. Uno, en el movimiento ordenado de cargas eléctricas de un lugar de mayor potencial, es el movimiento ordenado de cargas eléctricas de un lugar de mayor potencial a otro de menor potencial, ¿verdadero o falso? ¿Mm? ¿Va de puntos de mayor potencial a otro de menor potencial? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Eso lo vimos en un gráfico, inclusive, ¿sí o no? ¿Ven? Siempre la corriente eléctrica va de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. Siempre es así. ¿Ven? De puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. Cuando a ti te hable de corriente eléctrica, siempre tú vas a asumir que la corriente de la cual te están hablando es la corriente convencional, a menos que te diga lo contrario, ¿no? ¿Ven? Y siempre la corriente convencional va de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. ¿Ven? O sea, ¿te acuerdas de este cuadrito así, no? Las cargas positivas viajando, ¿ven? Las cargas positivas viajando, digamos, hacia la derecha, ahí, ¿no? ¿Ven? Hacia la derecha. Entonces, si las cargas están viajando hacia la derecha, en esa dirección es la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Eso implica que en este extremo hay un potencial mayor, ¿ven? Y en este extremo hay un potencial menor. Acá hay un potencial mayor y acá hay un potencial menor, ¿no? ¿Ven? ¿Recuerdas, no? Que se creaba un campo eléctrico acá, inclusive, ¿sí o no? ¿Ven? Se creaba un campo eléctrico, ¿no? ¿Ven? De punto de mayor hacia punto de menor. Entonces la primera proposición es verdadera. ¿Ven? La primera proposición es verdadera. La segunda, ¿la intensidad de corriente eléctrica es una magnitud física de tipo escalar? Sí, claro que sí. No es una magnitud que yo diga, pues, o la puedo expresar en términos vectoriales, ¿no? No, ¿está bien? Es un flujo de carga eléctrica, ¿ya? Esto es verdadero. Dice, ¿es el flujo ordenado de protones? De protones, no, no. No es el flujo ordenado de protones. Mírame, el que se asuma cargas positivas es la forma convencional de poder decir que la carga eléctrica está viajando. Pero yo no puedo decir que son protones, porque los protones están alojados en el núcleo, en un átomo. No pueden estar viajando, ¿me entiendes? No van a estar viajando, ¿correcto? Lo que viajan son los electrones, ¿está bien? Entonces, ojito, ojito, eso no es así, ¿ya? Eso no es así. ¿Ya? Entonces, esto es falso. ¿Está bien? Los que viajan son electrones, solo que de forma convencional se asumen cargas positivas, ¿está bien?
Se asumen cargas positivas viajando de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencia. ¿Ya? O sea que nuestra respuesta sería, te pide cuáles son correctas. ¿Cuáles son correctas? Las correctas sería 1 y 2. ¿Eh? 1 y 2. ¿Ya? Muy bien. Ahí tendríamos nosotros, pues, esa primera pregunta de Enrique. Una capsulita, bueno, en este caso pueden tomar nota. Ya los problemas sí deben tomar nota, ¿está bien? Porque eso sí lo tienen que tener, ¿no? Deben tener la solución del problema, obviamente, ¿no? En su cuaderno, ¿no? Bien, a ver, pregunta 2. Dice, por la sección transversal de un alambre, ¿ya? Por la sección transversal de un alambre, o sea, a ver, vamos a recordar un poquito lo de lo que hablamos de esto. ¿Eh? Ya, mira, ve. Acá, mira, ve, acá tengo un área, ¿ya? Un área. Y acá están las cargas, ¿no? ¿Está bien? Ya, ahí está, mira, ve. Ahí está la carga, fíjate, las cargas que viajan, ¿está bien? Las cargas que están pasando a través de la sección transversal del conductor. Esa es una, ahí se ha hecho un corte imaginario y esa es la sección transversal del conductor, una cierta región. Dice, por la sección transversal de un conductor atraviesan 10 a la 20 electrones. O sea, el número de electrones que están pasando es 10 a la 20. ¿Sí? En 16 segundos. Entonces el tiempo, ¿sí? Que son de 16 segundos. Entonces la intensidad de corriente que circula es, la intensidad de corriente eléctrica es. ¿Sí? Y tener presente la carga del electrón, ¿no? Bueno, normalmente pues la carga del electrón yo sé que es negativo, ¿no? Pero acá se asumen cargas positivas, ¿está bien? Entonces el signo no nos va a interesar, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? Bueno, primero, por definición, la intensidad de corriente eléctrica es igual a la cantidad de carga eléctrica que pasa por la sección transversal en un cierto tiempo. ¿Recuerdas esta formulita? Esta es la formulita que se ha visto pues en la teoría. ¿Sí? De acá entonces se puede deducir
que la cantidad de carga eléctrica es igual a la intensidad de corriente eléctrica por el tiempo. ¿Está bien? Pero, pero también se indicó que la cantidad de carga eléctrica era un múltiplo de la carga de electrón. ¿Sí o no? También se indicó eso, ¿verdad? También se ha indicado eso. Entonces, si eso ha sido una indicación, ups, a ver, un ratito. A ver, un segundo, esto. Ya, mira, decíamos, lo siguiente decíamos, a ver acá. Decíamos lo siguiente, que la carga de acá se deduce que la carga es I por T, ¿verdad? Esta era la fórmula que se había entregado pues en la clase y de acá se deduce esto, pero también se había indicado que la carga es N por T. Por lo tanto, si la carga es N por T, entonces acá yo voy a escribir N por la carga de electrón y esto va a ser igual a I por T. ¿Ven? Pero N es la cantidad de electrones que han pasado. O sea, esto es 10 a la 20. 10 a la 20 por la carga de electrón, pero la carga de electrón ya sabemos que en lo que nos interesa es su valor 1,6 por 10 a la menos 19, ¿está bien? Y esto va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica, ¿por quién? Por el tiempo, pero el tiempo es igual a ¿qué? El tiempo es igual a 16, ¿está bien? El tiempo es 16, ¿está bien? Hasta ahí no hay problema, ¿no? Hasta ahí no hay problema. Entonces vamos resolviendo, fíjate, esto es 1,6, mira, este 10 a la 20 con 10 a la menos 19 te queda 10. Y 10 por 1,6 te queda 16. 16 va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica por cuánto? Por 16. Oh, mira, ve, te quedó 16, 16 a ambos lados. Entonces, ¿cuánto vale la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1. 1 amper, ¿está bien? Sería pues nuestra respuesta, ¿está bien? 1 amper sería nuestra respuesta. Ahí está la solución de ese problemita número 2. ¿Vale? Ahí está la solución del ejercicio número 2. ¿Me entendieron? Chicos, ¿me entendieron? ¿Tomaron nota, chicos? Bien, vamos a ver la siguiente pregunta.
A ver, veamos chicos. Vamos a la pregunta 3. ¿No hay ninguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. A ver, en la pregunta 3 nos dicen lo siguiente. ¿Está bien? Dice, cierto conductor de forma cilíndrica tiene entre sus extremos una resistencia R, eléctrica R. La resistencia de otro conductor de la misma forma y tipo de material, pero doble longitud y tercera parte del área transversal será. A ver, primero entonces vamos a dibujar las dos situaciones. Vamos a dibujar las dos situaciones. Ya mira, eh, digamos que acá tengo el conductor, así, ¿verdad? Acá la resistividad es ρ, el área es A y la longitud es R. Esta resistencia es R. ¿Ven? Esa resistencia es R. Dice que cierto conductor tiene una forma cilíndrica, tenemos una resistencia R. Ahí está, ¿no? Entre esos extremos, la resistencia es R. ¿Ven? La resistencia es R. Ya está. La resistencia de otro conductor de la misma forma, ¿ven? De la misma forma, o sea, cilíndrico, y tipo de material, si es el mismo tipo de material, entonces tiene la misma resistividad, ρ. ¿Ven? Entonces este también tiene una resistividad ρ. ¿No? Este material también es de resistividad ρ. ¿Qué más? Pero el doble de longitud, o sea, la nueva longitud es 2L. ¿Ven? La nueva longitud es 2L. ¿Qué más? Y tercera parte del área transversal, o sea, el área prima es la tercera parte del área anterior, a tercios. ¿Ven? A tercios. Te piden determinar la resistencia, la nueva resistencia. O sea, a esta resistencia la voy a llamar R'. ¿Ven? R'. ¿Ya? Entonces voy a tener lo siguiente, mira. Yo tengo acá dos situaciones. Dos situaciones. Esta sería la primera situación, la situación normal que te da, y esta es la segunda situación. De la primera situación, nosotros sabemos, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿verdad? Que la resistencia se calcula como ρL sobre A. ¿Sí o no? ¿Eh? Eso nosotros lo podemos obtener de la primera situación. ¿Correcto? Ahora, de la segunda situación sería la nueva resistencia, pero la nueva resistencia es R'. R' obviamente depende de los nuevos datos. Rho sigue siendo el mismo, L, ¿no? L' y A'. ¿Vale? O sea, sería Rho, L', pero L' es el doble de L y el área A' es la tercera parte. Así, ¿no? Multiplicando extremos por medio me queda 6 veces Rho L sobre A. ¿Ven? O sea que esto sería 6 veces este valor, ¿sí o no? Pero Rho L sobre A, ¿qué cosa es Rho L sobre A? ¿No es cierto acaso que Rho L sobre A es R? ¿Eh? ¿No es cierto que Rho L sobre A es R? Entonces te va a quedar ¿qué cosa? 6R. Listo. Y esa sería la nueva resistencia. ¿Eh? Esa va a ser la nueva resistencia. ¿Cuánto vale la nueva resistencia? 6 ¿qué? 6R. Ahí está. La clave entonces para el ejercicio sería ¿eh?
Ahí tendríamos nosotros la solución de ese problema. Bien, ahí está detalladito, chicos. Tomen nota, por favor, ya de esa solución. Muy bien, vamos a ver si hay preguntas. A ver, ya, Dayana, ya, no hay problema. ¿Algo especial, alguna duda ahí para poderte aclarar? A ver, ¿alguna duda que hayas tenido ahí, Dayana, para poderte aclarar? Lo último, ya. A ver, mira, ve, eh, lo primero que hemos hecho acá es encontrar esta relación de la teoría, ¿cierto? La teoría te dice que la resistencia eléctrica de un conductor es ρ, donde ρ es la resistividad, por L, donde L es la longitud del conductor, sobre el área de la sección transversal, que es justamente la sección que está atravesando pues, la carga eléctrica. Rho L sobre A. Ahora, pero la nueva resistencia va a depender de los nuevos datos. ¿Está bien? La fórmula sigue siendo la misma, pero el Rho no ha cambiado, el L sí, ahora es 2L, entonces lo reemplazo. Y el área también ha cambiado, ahora es a tercios. Esto es producto de extremos por medios. ¿Ven? Este 3 sube con este 2 a multiplicar. ¿Sí saben eso, no? Esta división, ¿no? Extremos por medios, ¿no? Entonces, este 3 sube acá a multiplicar con este 2 que queda 6. Y si tú lo notas acá, el ρ, L y el A existen acá, ¿sí? ¿No? Pero este ρ, L sobre A, este ρ, L sobre A, está acá, mira bien. Rho L sobre A es R. Entonces en lugar de rho L sobre A le pongo R. Yo tengo acá el 6, 6 por R, 6R, ¿no? Ahí está, 6R. Ahí me queda entonces la respuesta. ¿Quedó claro? A ver, ¿está claro, Dayana? Extremos entre medios, ¿no? Y te sale el 6, ¿no? Ya, ok, ok. Muy bien. Muy bien, chicos. Así es bueno que ustedes pregunten, participen, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿no? Yo hablo como loquito, ustedes no participan, al final, pues no sé si me están entendiendo o no, ¿no? ¿Eh? Bien, vamos a la siguiente.
Ya, muy bien. A ver, veamos acá en la pregunta número 4. Dice, si el potencial eléctrico en el punto A es 20 volts, si el potencial eléctrico en el punto A es 20 volts, tengo acá el punto A, el potencial eléctrico en A es 20, 20 volts. Determina el potencial eléctrico que existe en el extremo B en cada caso. ¿Vale? A ver, acá de nuevo, el potencial eléctrico en A es 20 volts. La pregunta es, ¿cuánto vale el potencial eléctrico en B? ¿Vale? En cada caso. Este es el caso 1, este es el caso 2. ¿Vale? Caso 1, caso 2. Ya. A ver, fíjate en el sentido de la corriente. Recuerda, un poquito de teoría. Cuando tengo que a través de una resistencia pasa corriente eléctrica, la corriente eléctrica siempre va de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. ¿Recuerdas esto? Siempre va de mayor hacia menor. ¿Quién, profe? ¿Quién va de mayor hacia menor? Este de acá, la corriente. ¿Entiendes? Este es el punto, por ejemplo, si yo lo señalo por acá, este es el mayor y este punto es el menor. Si la corriente fuera al revés, entonces este es el mayor y este es el menor. ¿Entiendes? O sea, depende del sentido de la corriente, ¿no? Sí o no, siempre va de mayor hacia menor, ¿no? Ya. Entonces, acá, por ejemplo, en el primer caso, ¿está bien? Va hacia la derecha. Entonces, este es el mayor y este es el menor, ¿verdad? ¿Está bien o no? El mayor y el menor. Ahora, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que la diferencia de potencial es igual a la intensidad por la resistencia. La diferencia de potencial, la diferencia de potencial, ¿no? Es la resta, pues, entre los dos, ¿sí o no? ¿Está bien? La diferencia de potencial, ¿ya? Es igual. Entonces acá, a ver, miren, en el primer caso, la diferencia potencial es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Quién es la diferencia potencial? Bueno, el mayor es 20, entonces le escribo 20. 20 menos V de B, así, ¿no? El mayor menos el menor. Como la corriente siempre va de mayor a menor, entonces este es mayor y este es menor. Listo. Eso va a ser igual a la intensidad, que vale 2 amperes, por la resistencia, que vale 5. Entonces tendría 20 menos V de B va a ser igual a 10. Pasa al otro lado, pasa a restar, entonces ¿cuánto vale V de B? 10. 10 volts. Esta es la respuesta en el primer caso. ¿Eh? Esa es la respuesta en el primer caso. 10 volts. A ver, chicos, vamos al segundo caso. Igual, ¿no? La diferencia de potencial es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Eh? Veamos acá. Observa el sentido de la corriente. Observa, va para la izquierda, ¿sí o no? Entonces este es mayor y este es menor. ¿Entiendes? Si va para la izquierda, significa que este es mayor y este es menor. Entonces la diferencia de potencial, ¿cómo la escribirías? V de B menos 20, ¿sí o no? Menos 20 va a ser igual a I, que es la intensidad, que vale 6, por la resistencia, que es 20. ¿Eh? Por la resistencia, que es 20. Entonces, a ver, de acá V de B menos 20 es igual a 120, ¿sí o no? Pasa acá a sumar, entonces me queda que V de B sería de 140. 140 volts sería el potencial en B. ¿Ven? Entonces yo tendría el potencial en B en el primer caso, que es 10, y en el segundo caso, que es 140. ¿Ven? Entonces la respuesta sería avión, ¿sí o no? 10 y 140. ¿Ven? 10 y 140. Esta sería nuestra respuesta en ese ejercicio. ¿Me entendiste? Chicos, ¿está claro? ¿Quedó claro?
A ver, toma nota, mientras vas copiando, anda analizando también. Ya, a ver, tome nota, chicos, a ver. Ya, a ver, chicos. Muy bien, todo bien entonces, ¿no? Ya, listo. Toma nota, chicos. Bien, vamos a ver la pregunta 5, a ver, ¿de qué se trata este problema? ¿Eh? Vamos a ver de qué se trata este problema. A ver, tenemos lo siguiente, dice, si por la resistencia de 4 ohmios circula una intensidad de corriente eléctrica igual a 4 miliamperes, esa M minúscula se lee mili, ¿ya? Esa M minúscula se lee mili, ¿está bien? Ese es un prefijo, ¿está bien? Miliamper es 10 a la menos 3. El mili es un prefijo, esto se llama prefijo, ¿ya? Y equivale a 10 a la menos 13. ¿Le dije qué cosa? Mili, ¿no? Puede ser milicoulomb, milímetro. Cuando eres milímetro, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa es? Milímetro, ¿sí o no? ¿Te cuento? ¿No? Milímetro ya, milicoulomb, newton, etcétera, ¿no? ¿Ven? Entonces tienen acá ese prefijo. Ya tienes ahí ese prefijo. ¿Algo pasó? A ver. Ah, ya. Y 50 todavía. Perfecto. Gracias. Ya, entonces acá, fíjate, milímetros. Ahora eh, dice que por esto, ¿no? Por esta resistencia pasa esa corriente. ¿Está bien? Pasa esa corriente. Lo voy a poner un poquito más acá. A ver. Vamos a agrandar un poquito esto. ¿Ya? Vamos a agrandarlo un poquito. Ya, a ver, dice, por la resistencia de 4 ohmios circula una corriente de 4 miliamperes. O sea, por acá está pasando una corriente eléctrica. ¿Ven? Esa corriente eléctrica que pasa por ahí es de 4 miliamperes.
Ya está, correcto. ¿Qué más dice? Determine el área de la sección transversal de la resistencia R de esta, y cuya longitud es 2 metros, cuya longitud es 2 metros. O sea, esta resistencia es realmente algo así, ¿no? Esa resistencia es realmente algo así. ¿Correcto? O sea, es una sección de longitud L, de área transversal A, ¿eh? ¿Correcto? Y de resistividad ρ, ¿sí o no? Y de resistividad ρ, ¿no? Este es el punto B y este es el punto C, ¿está bien? Es el punto B y el punto C, ¿sí o no? Mira acá está, B y C. B y C, ya. Así se representa, pero es así, ¿verdad? Así se representa, mira, con una R, pero es así. Es un pequeño alambrecito ahí, ¿no? Un cablecito, ya está. Dice, ¿dónde está? Determina el área de la sección transversal de la resistencia R. Te piden el área, determina el área, te piden el área de la sección transversal de resistencia R, cuya longitud es 2 metros. ¿Ya? Te dicen que la longitud es de 2 metros. ¿Eh? De 2 metros. Y la resistividad del material ρ es de 4 por 10 a la menos 6 o 1 metro. ¿Ven? Esta es la constante del material, ¿no? ¿Ven? La resistividad eléctrica. ¿Ven? La resistividad eléctrica. Y aparte te dice que la diferencia potencial entre B y C es 10, ¿no? El voltaje en B, potencial en B es 20, mira, ¿ve? Te dice que el potencial en B es 20 y el potencial en C es 10. Potencial en C es 10. Esos son los potenciales en los puntos B y C. Entonces, miren, muchachos, lo primero que habría que recordar es esto, pues, ¿no? Dos cosas importantes. Si yo tengo 20 volts acá y por acá 10 volts, entonces la diferencia de potencial sería de 10. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque es 20, que este es el mayor y este es el menor, ¿sí o no? Se restan, pues, ¿no? La diferencia de potencial es 10. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más sabemos? Mira, también sabemos que como estos dos están en serie, ¿ven? Como los dos están en serie, entonces la corriente que pasa por él es la misma que pasa por el otro, ¿sí o no? O sea, por él pasa 4 miliamperes también, ¿sí o no? Entonces, esta corriente que pasa por acá es de 4 miliamperes. Eso también sabemos, ¿ven? También sabemos eso. Entonces, si yo tengo el voltaje y tengo la corriente, voy a sacar la resistencia de ahí, ¿ven? ¿Cómo, profe, encontraría la resistencia? Mírale, la resistencia la voy a hallar así, pues, ¿no? De acá, el de ohm, ¿verdad? El de ohm, la resistencia que es igual a la diferencia de potencial sobre la intensidad de corriente eléctrica. La diferencia de potencial es, ¿cuánto es? A ver, la diferencia de potencial es 10. Y la intensidad de corriente eléctrica es 4 mili. 4 por 10 a la menos 3. ¿Sí, no? 10 entre 4 es 2,5. ¿Eh? Y esto sube, sería 10 al cubo. O sea que la resistencia sería 2,5 por 10 al cubo. ¿Lo puedo dejar ahí? Sí, lo puedo dejar ahí, ¿no? Esa es la resistencia eléctrica en ohm. ¿Entiendes? Esa resistencia R. Entonces ya tengo la resistencia R. Ya tengo la resistencia R. Ya, profe, ya tiene la resistencia R. Y ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, a ver, ahora nos concentramos en esa resistencia. ¿Ven? R, ¿a qué es igual? ¿No es cierto que R es rho L sobre A? ¿Sí o no? R, ¿no es cierto que es rho L sobre A? Entonces, a ver acá,
Voy a reemplazar. R es 2,5 por 10 al cubo. ¿Eh? 2,5 por 10 al cubo. Eso va a ser igual a ρ, pero ρ lo tengo acá como dato, ¿sí o no? Es 4 por 10 a la menos 6. ¿Ve? Ρ. L, mira acá está L. L es 2 sobre el área, que es mi incógnita. ¿Ve? El área que es la incógnita. Muy bien. El área pasa a multiplicar y esto pasa al otro lado, ¿sí o no? Vamos ordenando. A ver, el área va a ser igual a ver a qué. 4 por 2, 8. 8 por 10 a la menos 6. Acá 2,5. ¿Ven? 2,5 pasa a dividir. El 10 al cubo también pasa a dividir, pero al subir se convierte en 10 a la menos 3. ¿Está bien? En 10 a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo? 10 a la menos 3. De acá, a ver, 8 entre 2,5. 8 entre 2,5. ¿Cuánto sería? A ver, 8 entre 2,5. Eso es 3,2. 3,2. O sea que esto es 3,2. 3,2 por 10 a la menos 9. ¿Está bien? Mira, ve, menos 6, menos 3, menos 9. ¿Está bien? Listo. Ese es el área. Y esto, si yo lo multiplico por 10 y por 10 y por 10 a la menos 1, para que me quede 10 a la menos 10, lo puedo hacer, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿No? Porque si yo agarro, acá lo multiplico por 10, entonces acá sería 32, ¿sí o no? Pero para que no se altere tengo que multiplicarlo por 10 a la menos 1. Pero menos 9 con menos 1 es menos 10. O sea que esto es 32 por 10 a la menos 10 metros cuadrados. Esa sería entonces la respuesta en el problema, ¿no? La respuesta sería eso. ¿Me entendiste? ¿Quedó claro, muchachos? Ya, tome nota por favor de esa parte. En este caso ya tomen una captura nomás porque ya no tenemos mucho tiempo para que lo puedan copiar. Ya luego ustedes tomen una capturita, ¿no? Y luego lo pasan a su cuaderno. ¿Está bien? Listo. Bien, bien chicos, nos vemos el día viernes entonces, ¿ya? Nos vemos el día viernes. Espero que hayan aprendido mucho más. ¿Estuvo claro? ¿Lo aprendieron? ¿Cómo les pareció? ¿Todo bien? Bien, Dayana, nos vemos. Todo bien. Ok, gracias. Chao. Chao, nos vemos chicos. Cuídense mucho.